Vamos a cambiar de tema. Hablamos de alguien que abrazó la solidaridad como vocación. Mire que el tiempo de uno, el tiempo físico, es lo más valioso que tenemos. Él no sé cómo hace, porque tiene un montón de hijos, tiene una profesión como la medicina veterinaria, pero además ayuda a los demás. Estamos hablando de Juan Car, la cara visible de Red Solidaria, en este mano a mano con Rosario Lufrano. En febrero de 1995, Juan Car, junto a su esposa y 3 amigos, creó la Red Solidaria, un puente que comunica la necesidad de unos y las miles de manos de otros dispuestos a ayudar. En la infancia fui scout y en la adolescencia, viste que el scoutismo tiene eso, pensar en el otro, de chico y demás. Los curas pasionistas en el secundario, los curas pasionistas, aquellos de la iglesia de Santa Cruz, los de aquí cerca en San Gabriel, donde estamos ahora, tenían una vida espiritual. Me marcó esa mirada, lo social y lo espiritual. Y a los 16, 18 estaba pensando en el hambre como tema personal y mi obsesión sigue siendo terminar con el hambre. Arranco a los 18, conozco a los huichis y a los pilagas. Y a los 19 conozco un leprosario, que en realidad era un ex leprosario porque ya no había lepra, pero todavía estaban mutilados. Y ahí a los 18, 19 termina de fraguar, bueno, algo tiene que pasar con lo social, algo había que hacer por la comunidad. Y arrancamos. Y en el 95, como vos decías, siempre lo contamos, a veces uno tiene una historia de dolor y de ahí nace la solidaridad. En nuestro caso, mi mujer, María, y 3 amigos, fue un poco al revés. Tenemos la suerte que la Argentina nos dio la oportunidad de vivir, Argentina nos sigue dando trabajo, nos sigue dando 5 hijos que pueden tener una buena educación, y la red nació al revés que del dolor, de la alegría o de esta hipoteca moral, de agradecer. Corría septiembre de 2001 y la Argentina atravesaba la peor crisis económica y social de su historia. Felipe Bernaba todavía estaba en la panza de su madre y le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca. Había que operarlo en los Estados Unidos y era necesario reunir la cantidad de $100.000 o pesos. Red Solidaria logró el milagro. Felipe es una historia que me conmueve. 2 abogados que en su segundo embarazo le hacen un diagnóstico a los 4 meses de embarazo a Felipe, que estaba en la panza, de una patología, una enfermedad cardíaca muy grave, casi incompatible con la vida. Y ellos finalmente encuentran que en Boston hay un especialista que podía haber alguna posibilidad de operarse, con muchos riesgos, pero había una posibilidad. Pasaron de la oscuridad a esa luz posible. A través de amigos en común y a partir que la red empezaba a sonar, que tenía poca vida, nos comentan, como vos decís, en ese 2001 tan particular, y nosotros que un poco aprendí de ustedes les propongo, mirá, acompañemos como hacemos siempre con la obra social. La obra social dudaba, se atrasaba, tenía algunos debates, pero aquí había una panza que crecía. Y le habían dicho, tiene que nacer allá y ser operado enseguida. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Empezamos una carrera contra el tiempo, sin antecedentes en la Argentina. Los médicos argentinos de acuerdo, que yo siempre chequeo eso. Yo amo la medicina argentina y amo a la Argentina en particular. Había que ir a Estados Unidos, empieza la carrera. Y ahí que lo que habíamos aprendido de la comunicación era, yo te propongo algo, le dijimos a este matrimonio, que ahora somos amigos. Son $100.000, en aquel momento 100.000 pesos, una locura, pero ¿qué pasa si a 100.000 argentinos le pedimos que pongan un peso, $1, con una carrera contrarreloj? Nos quedaban 2 o 3 semanas estrictamente y salimos a la cancha a hacer comunicación. Al Banco Nación le pedimos la generosidad que en cualquier lugar del país donde se pusiera un peso o lo que fuere, ellos sin ningún descuento lo ponían en la casa central. Y en 11 días hábiles, Felipe Bernaba salvó 11 días hábiles, o sea, explotó. Me acuerdo, el Banco Nación de Ushuaia fue el primero que nos llaman y dicen, miren, les queremos contar, había arrancado un lunes la campaña. Tenemos 200 personas en una cola y le dijimos, los que están por Felipe, si se pueden correr la otra cola, y se corrieron los 200, que era impresionante. Y nosotros vimos a las 10 de la mañana del lunes, con ese llamado de Ushuaia, que algo había pasado. Nosotros sabíamos que la Argentina, con su historia, su trayectoria y su tragedia, aún en esa oscuridad del 2001, si sabíamos contar y mostrar que un hijo nuestro tenía esa necesidad, tenía que pasar algo. Y pasó, yo ahora te lo cuento relajado, yo estaba impactadísimo, impresionadísimo, y además terminó bien. Felipe está por cumplir 10 años en estos días, y con una vida bastante normal. Ellos siguen allá, van y vienen, está un poco instalado hasta que termine de crecer su corazón. Fundaron la Red Solidaria en Boston. Y de toda Latinoamérica, cada vez que alguien está enfermo, se los mandamos al matrimonio Bernaba. Esta es una historia que marca, porque ese 2001 realmente es un momento en que la Argentina tocó fondo. Sí.
¿cómo crees que empezamos a salir de ese 2001? Digo, la solidaridad parecía que estaba intacta. Había un grupo de gente en la Argentina que todavía podía pensar en el otro. Había otros que ni siquiera tenían la capacidad, porque ya no eran ellos mismos, ¿no es cierto? Había mucha gente realmente muy mal en la Argentina. Digo, ¿cómo empezaste a transitar eso? Me parece que el 2001 lo que hizo, sin querer, fue que todos podemos ser pobres, todos podemos quedar afuera del sistema, a punto tal que las primeras imágenes en que vos veías ese que nunca le dio bola a nadie y que ahora juntaba el cartón y se lo daba en la mano al cartonero que ignoró por años, pero ahora le decía, hola, le guardé el cartón. Ese que se encontraba en la cola de un hospital que nunca había ido. Y me decían, Juan, fui a la cola del hospital donde hay mucha gente pobre, y él estaba en la cola, todavía no tenía conciencia porque tenía una prepaga, una obra social que no tenía. Yo creo que ese dolor marcó, y los años que siguen en esta resurrección, en este levantar, sobre todo los sectores medios altos, tuvieron ese sello tremendo. Esa tragedia lo marcó para bien, a punto tal que el 2001 nos explota la solidaridad. Después de Felipe, 2001, 2002, 2003, todos los índices mejoran, no solo en la economía. Aumenta la gente que dona los órganos, aumenta la gente que dona sangre, aumenta la participación joven en las parroquias, en los templos, en los lugares judíos, protestantes. Aparece una participación fuera de la cacerola, que fue un momento emocional particular. La fragancia, la atmósfera que se respiraba, se fue tornando muy solidaria y la veía nosotros en todos los ámbitos, los ítems, las personas mayores que están solas, los que esperan un trasplante, los que no tienen medicación. La Argentina descubrió que todos podemos sufrir y que había que reunirse y juntarse, y ahí viene una explosión de solidaridad que sigue manteniéndose y sigue creciendo. El objetivo que persiguió Juan desde su adolescencia fue el hambre cero en la Argentina. Y hoy se emociona al comprender que falta tan poco para lograrlo. Los dirigentes del 2000-2001 hasta acá, que para mí tienen mucho mérito, muchos lo siguen criticando, mucho mérito, y estos últimos años, mirá, en el hambre, que es mi obsesión, del 2002-2003 hasta acá, el hambre en la Argentina sigue bajando. Estamos muy cerca del hambre cero. O sea, esa catástrofe que hubo sirvió para afirmar algunas cosas. Por ejemplo, la lucha contra el hambre. Veníamos más conscientes del tema, pero del 2002-2003 hasta acá, del hambre cero estamos a la vuelta de la esquina, producto de una conducción política en donde yo incluyo a todos los dirigentes políticos. Por supuesto, hay un gobierno nacional, hay gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, pero para mí la clase política tan vituperiada tiene un mérito. Yo creo que dentro de 10 años lo rescatarán. Ahora todavía la gente sigue un poco enojada, pero lo tiene, y yo lo valido. Son mis dirigentes, es mi generación, y democráticamente salimos de una tragedia, y aquí estamos mucho mejor parados y consolidados. Y ahora lo que pasó es que esta solidaridad, que sobre todo en algunas cosas así era más bien una solidaridad lejos de la política, ahora aparece la otra participación, que a mí sí me interesa, es la participación política. Seguramente el peronismo tiene la gran participación ahora, que está bueno, y a mí me encantaría que las juventudes políticas vuelvan a ser invadidas de jóvenes, la socialista, la radical, el PRO, las juventudes políticas, el GEN, la coalición, el radicalismo. O sea, la deficiencia que tenemos ahora es: empieza a haber una participación política, buenísimo. Hay que consolidarla, hay que afirmarla. ¿Por qué? Porque si no es un espasmo. La solidaridad espasmódica yo la conozco. Nuestro pueblo los convocás y te conmueve. Ahora, la que transforma la realidad es la política. Lo digo yo desde la no política. Nosotros solidariamente podemos colaborar con un comedor, con 100 comedores, con 1000 comedores. Pero para que los comedores desaparezcan, hace falta las políticas, no la solidaridad. La solidaridad igual tiene un sentido transformador, pero es un momento. Atrás tiene que venir las políticas. Ahora, ¿estás viendo que eso viene, que eso está, que eso permanece? Absolutamente. Venimos, es un momento fantástico. El que se quiera enojar, que se enoja. Es un momento interesantísimo. Habrá un par de temas que tenemos que mejorar, seguramente ligados a la economía que no entiendo, ligados a lo que significa en algunos lugares la violencia, pero los índices en general, la participación, la política en la Argentina está creciendo y se está afirmando, y eso es un análisis desde la no política que está claro. Mi angustia particular, y la comparto contigo, es la Argentina desde el 2001, 99, 2000, sigue fragmentada. Hay una interna en los que fabrican baldosas, hay una interna en los iluminadores, hay una interna argentina de hace ya 10, 15 años, está fragmentada. A mí me sale, con nosotros se reúnen porque hay un chico perdido, se reúnen porque hace falta un medicamento, ahí hay una unidad. Sí. Pero en los grandes temas la Argentina
tiene una fragmentación. Nos falta ese acuerdo en los grandes temas que está cerca, pero todavía está un poquito verde.